Saludos compañeros internautas, nuevamente con ustedes RBA. Bueno, y hoy vamos a comentar este video de esta preciosura que tenemos aquí enfrente llamada Roxana Kramer. Yo soy suscriptor de ella y seguidor. Veo casi que todos sus videos. Es raro el que no haya visto, a veces por el factor tiempo, pero al final lo termino de ver. Entonces, de hecho ya me lo esperaba porque he estado observando a mucha gente de izquierda que trata de despotricar o de meritar a como dé lugar al presidente Bukele, y es algo que por lo menos yo no acabo de entender. Es decir, no sé si en realidad ellos se creen las cosas que dirige esta gente del Faro y de estas ONGs sin ninguna evidencia, y ellos en realidad les creen o ya lo hacen a propósito. Eso no lo sé, no me atrevería a afirmar tal cosa, pero se ve muy extraño. Prácticamente tratan de pintar a nuestro presidente como alguien malvado que está violando los derechos humanos y esto y lo otro. Y no entiendo esa narrativa porque bastantes youtubers que han tenido algún tipo de duda vienen hasta acá y empiezan a platicar con la gente, a corroborar todo eso, y varios han cambiado de opinión. Pero el tema es que con toda esta propaganda mediática de la oposición dirigida por el Faro y las ONG, pues esta gente cae y empieza a dar una opinión muy sesgada al respecto, y es raro. Para mí me llama la atención. Yo soy de izquierda, por ejemplo Roxana es de izquierda, Mauricio Schwartz es de izquierda, y uno ve las diferencias. Por ejemplo, Mauricio Schwartz, en un directo que de hace unos meses, alguien le puso: el hijo de Joe Biden está acusado de tal cosa y es cierto y que no sé qué, y inmediatamente sale a la defensiva a Mauricio Schwartz y dice: enséñame el link, mándame el enlace donde eso se demuestre, donde hay evidencia, donde hay pruebas de tus acusaciones. Si no, e incluso hasta a veces procede a bloquear. Pero cuando se trata del presidente Bukele, yo he observado que, a veces veo casi no suelo estar en vivo en los directos de Mauricio Schwartz por la hora en que los hace, pero ya en diferido los puedo ver y se repite el chat, y ahí uno puede observar que cuando se trata del presidente Bukele, si le escriben: se están torturando gente, se están torturando personas dentro de las cárceles, él ya no exige pruebas, dice: ya ven, eso pasa por este tipo de medidas, no es de extrañarse que esas medidas son incorrectas y esto y lo otro. Pero, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la prueba de eso? Básicamente solo es narrativa, solo decir, pero ¿dónde está la prueba? Es que los organismos serios dicen tal cosa. Y yo digo: no importa que tan serio sea, tiene que presentar evidencia, ¿no? Por lo menos como para que lo podamos considerar seriamente. Pero cuando agarran casos particulares, como que aquí no debe de haber ni un solo caso de abuso de autoridad, ni uno, porque si es uno, ya ven que hay una sistematización de violación a los derechos humanos y esto y lo otro. Entonces no se toman o no se hacen los análisis técnicos de manera profesional, sino que simplemente narrativa. Y lo vamos a ver aquí. A mí me sorprende de Roxana, como les digo, de esta belleza que tenemos aquí, que lamentablemente cayó en esto también, y es fácilmente desmontable las cosas que dice. Vamos a escuchar. Vamos a ponerlo ahí está, 1.25. ¿Cómo puede ser que tanto la derecha como algunos representantes de la izquierda apoyen las políticas de Nayib Bukele? Bueno, y por cierto, acá dice la falacia de Bukele: ¿por qué lo apoyan la derecha y la izquierda autoritaria? Ya con el título del video, para ella todo el que apoya, por lo que entiendo, todo el que apoya a Bukele es izquierda autoritaria. ¿Qué generalización? No solo eso, ¿cómo puede ser que un régimen en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos, en el que se tortura y se trata a las personas privadas de su libertad como esclavas, pretenda ser exportado a Haití y a la ciudad argentina de Rosario? ¿Quién pretende exportarlo? Que yo sepa, al presidente y a los funcionarios que han llevado a cabo este tema de la seguridad, lo han buscado para pedirle asesoría, cómo es el plan y todo eso. Y habría que ver quiénes son los que tratan de exportarlo, como tú dices. En Haití el presidente nada más dio una opinión, y ya, pero no depende de él. Pretenden exportarlo. De hecho, gente como tú se opone. Entonces habría que ver quién es el que lo pretende exportar. Que están sumergidas en la violencia por las acciones de las pandillas.
Acá pueden ver cómo en Rosario colocan a los presos con la misma postura de semiesclavos con la que se los disciplina en El Salvador. En este video tratamos de responder... Vaya, aquí empezamos con el pie, vamos a usar coloquialmente el pie izquierdo, o sea, ya saben, la frase típica. A ver, Roxana, hay una cuestión, y esto yo reto, bueno, no solo a ella, sino a cualquiera que lo refute o que me dé su apreciación. Bueno, en este caso, Roxana, porque es la que está particularmente dando este elemento. Dice, los tienen de una manera que como semiesclavos y de forma como humillante. O sea que para ella, entiendo, no debe de ser así. Entonces, yo digo, digamos, en la vida o en una sociedad, y cada área tiene su profesional. Está el médico, el dentista, el ingeniero civil, el ingeniero industrial, el mecánico, bueno. Entonces, en seguridad no es la excepción. Y acá hemos tenido al ministro de Seguridad explicando por qué es que se hace eso, por qué es que se tienen acá. Y, Roxana, te voy a dar un ejemplo y te reto a que si tú no estás de acuerdo, nos expliques a todos entonces cómo se debe de hacer. Que yo sepa, tú no eres experta en seguridad ni en esto de que la gente anda buscando cómo inmovilizar a una persona que no se quiere dejar arrestar y buscan la manera de no dañarla a él, pero tampoco que él dañe al custodio, al que lo quiere arrestar o al policía. Entonces veamos este caso que sucedió en Chile hace poco, curiosamente. Me saltó ahí el video. Y es este, no lo voy a dejar correr porque por tema de copyright. Pero ¿qué pasa aquí? Que esta tipa viene y le arrebata el arma al policía esto se llama un mal procedimiento policial porque no la inmovilizó a manera de que ella no pudiera hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? De que ella aprovecha para quitarle el arma al policía y empieza a disparar así como dicen, a lo loco, pues. O sea, a disparar a todos lados, dejó 3 heridos. Entonces, Roxana, viendo este caso, los expertos en seguridad manifiestan de que esa es la manera de tener a los presos para evitar que puedan estar maquinando o queriendo hacer algo. Es decir, ¿por qué tienen la cabeza agachada? Porque si la tienen hacia arriba, pueden estar viendo quién está armado, qué hacer, y eso es lo que se quiere evitar. Por eso es que están completamente sometidos. Si a ti no te gusta, si te parece humillante, que eso es como tenerlos como esclavos, entonces, ¿cuál sería tu propuesta? Es decir, está hablando de personas que han descuartizado, han quemado viva la gente, han matado a padres con bebés en brazos que les han disparado sin ningún tipo de remordimiento. O sea, el papá llevaba el brazo y han atravesado al bebé y al padre. Y si tú te tocara tener que lidiar con ese tipo de gente, ¿cómo lo harías? ¿Cómo te parecería no tan humillante y que se respete su dignidad? De hecho, que estén sin camisa y solo estén con un short blanco es para evitar que ellos puedan esconder algo. ¿Ya? Entonces, si con la foto que pusiste ahí, imagínate cuántos presos hay, cuántos policías hay alrededor. La idea es evitar que se haga una revuelta, como ya hemos visto que ha pasado. O sea, nadie me puede venir a negar a mí que se han dado casos, y ahí estoy mostrando uno donde agarran a una persona, a una mujer, quita el arma y empieza a disparar a quien sea, y no le importa. Hay gente así, lamentablemente, Roxana. Entonces, si tú no eres experta en seguridad, o no sé si lo has estudiado o lo que sea, explícanos para ti cómo debe de ser. Porque ahí, en la foto que pusiste de El Salvador, está hablando de gente asesina. O sea, no son gente que normal. Son gente que a la mínima oportunidad lo que va a querer hacer es dañarte. Bueno, y esto tiene una, ¿cómo se llama? Una connotación que habría que considerar, Roxana. Imagínate, un tipo que, por ejemplo, ahí hay gente que ha matado hasta 15, 20 personas. Y le han dado, ¿qué? 600, 800 años de cárcel. O sea, ahí va a morir en la cárcel. Esa persona prácticamente ya no tiene nada que perder. O sea, y entonces, si él viene y mata a un custodio y se rinde, en el momento lo enjuician y le dan más años, pero ¿y eso qué? O sea, la idea es evitar que él tenga la oportunidad de hacer eso. Eso te lo explican. Repito, zapatero a tu zapato, ¿no? Tienes que entender
que eso tiene una razón de ser. Ahora, si no te gusta, entonces plantéanos cuál sería la mejor forma para ti. Responder a esas preguntas y vamos a mostrar las falacias con las que Bukele respondió a unas preguntas que le hizo un periodista de la BBC. Vamos a contar cómo en El Salvador existe una violación sistemática de los derechos humanos y a responder los argumentos con los que tanto la derecha como la izquierda defienden al régimen de Bukele. Bueno, menos mal que dijo vamos a contar como cuento. He visto una parte del video y no muestra ni una sola prueba, sino que la ONG, que están completamente desprestigiadas aquí en el país, dice, El Faro dice que están periódicos completamente con cero credibilidad, pero estas personas por alguna razón no quieren escuchar. Rápidamente, para quienes pueden no estar al tanto de lo que ocurre en El Salvador. Este país era uno de los más violentos del mundo y estaba dominado por las pandillas, que son grupos que tanto en El Salvador como en otros lugares a menudo están involucrados en actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el robo y otros delitos violentos. Le faltó decir asesinato, quema de personas vivas, violaciones, o sea, delitos graves. Asesinato de trabajadores porque sí. Muchos de sus miembros provienen de entornos desfavorecidos y se unen a las pandillas buscando protección, sentido de pertenencia o ingresos económicos. A mí me da risa esto porque ya lo he escuchado y de alguna manera yo lo puedo entender. Es decir, si hay una persona que ella se hincapié en como que pobrecitos, así se entiende, no sé si lo voy a estar mal interpretando, pero dice, vienen de entornos desfavorecidos. Yo digo, esto de venir y decir, vienen de entornos desfavorecidos y por eso los pobrecitos no tuvieron más opción que ir a descuartizar gente y cortar cabezas y masacrar familias. Y por eso es que no debemos de entenderlos, porque como tuvieron carencias o no tuvieron las oportunidades, entonces por eso es que ellos hacen eso. Yo eso no sé por qué no se ve la otra parte. A ver, Rosana, ¿me podrías explicar por qué mucha gente, la inmensa mayoría de gente que tiene esas condiciones desfavorables no se dedica a matar? Yo puedo entender, por ejemplo, que alguien se dedique a hurtar, a que va a un mercado y roba comida o roba carteras, así, pero siempre con la intención de no dañar, porque lo que necesita es dinero. Eso yo puedo decir, bueno, probablemente sea por carencia económica y pues necesita una oportunidad, alguien que lo forme, no sé en qué entorno familiar creció, pero una persona, o sea, que a mí cuando me justifican que una persona por carencias familiares se dedica a matar, a descuartizar, degollar, a extorsionar, a masacrar familias y hasta niños, yo, o sea, no sé, pero ¿será suficiente la explicación? Es que no tuvieron carencias o tuvieron entornos desfavorecidos. O sea, no sé, yo siento que ahí habría que analizar un poco más el tema. Aparte, eso implica de que no le va a aplicar la ley. Nayib Bukele preside El Salvador desde el año 2019. La Constitución salvadoreña prohibía la reelección inmediata de presidente para un segundo mandato consecutivo, pero los jueces del Tribunal Supremo, elegidos por el Parlamento, en el que Bukele tiene mayoría, permitieron que se presentara para un segundo mandato consecutivo de 5 años. Con Bukele los partidos políticos... Esta es otra narrativa que es como estar oyendo a la oposición y molesta, porque uno dice, es gente que ya estuvo en el poder, no hizo lo que tenía que hacer y ahora dicen ellos que saben lo que tienen que hacer y que Bukele... O sea, ellos, tras esta narrativa de estar criticando al presidente de una forma bien estúpida, me refiero a la oposición de mi país, se han venido reduciendo a tal punto que hoy son insignificantes. O sea, apenas lograron ahí 3 o 4 diputados nada más. Imagínense, 4 diputados y todos los demás que son diputados que apoyan al presidente. ¿Pero por qué pasa eso? Mira, Roxana, tú has hecho videos donde explicas lo que son precedentes jurídicos. O sea, yo me he fijado que hace análisis donde un precedente jurídico, esta decisión se basa en este precedente y hace esa cuestión tipo abogada. Y en este caso, como lo repito, no le importa. O no investiga o simplemente se lee algo y dice, esto es y punto y ya. Veamos eso de la reelección otra vez. Ya lo he explicado varias veces. Y funciona así. En el 2009... una sala de lo constitucional, Bukele nada que ver en esos días,
reformó un artículo de la Constitución. ¿Cuál es ese artículo? De forma clara, la Constitución dice que solo se puede acceder al poder a través de los partidos políticos. Es decir, no hay otra manera. Si se quisiese hacer de otra forma, tenían que haber reformado la Constitución de acuerdo a los procedimientos que establece la misma Constitución. ¿Pero qué hicieron? Vino la sala y con una interpretación o con una resolución decidió modificar la Constitución. Y dijo, no, es que la Constitución no dice eso y los tiempos cambian y así que se permiten candidaturas independientes. Así. Bastantes abogados serios, así abogados que tienen principios, le dijeron, manifestaron en su momento, no hagan eso porque si están cambiando la Constitución vía resolución, el problema es que más adelante se va a usar ese precedente para hacer otro cambio. ¿Ya? Los que critican hoy en día la reelección del presidente ignoran ese hecho a conveniencia y de una forma cínica. En su momento ellos aplaudieron eso y ahora están quejándose por que se basó esta resolución en precedentes jurídicos. Entonces todo eso deberías de analizarlo. Otra cosa, por ejemplo, el presidente Sánchez Serén fue vicepresidente desde el 2009 al 2014. Ejerció la presidencia por más de 6 meses, según los datos ahí que han mostrado. Entonces él no podía ser candidato a la presidencia porque se consideraba como una reelección, básicamente. Sin embargo, ninguno de los que critica hoy dijo nada. Y así lo dejó. Entonces, ese grado de cinismo, ese grado de asquerosidad de la oposición es la que molesta. O sea, porque se montan en una narrativa diciendo, no, es que es ilegal y ¿por qué no dijiste nada? Y aparte de eso, se están basando en precedentes jurídicos anteriores. O no vale basarse en antecedentes. ¿Sabe lo único que dicen estos tarados que están aquí? Dicen, el hecho que se haga antes no significa que se deba de hacer ahora. Es que en derecho no funcionan así las cosas. Estúpido. Bueno, me refiero a la oposición, no a ti, Roxana. No. A ti no te voy a insultar, preciosa. Olvídalo. O sea, no lo haré. Sino que pienso de que estás desinformada. Esta gente se pone en un plan de estarse quejando. Ellos ya estuvieron en el poder, muchos de ellos, en esas resoluciones y no dijeron nada. Dijeron, no, las resoluciones de la sala se cumplen, aunque modifiquen la Constitución. Y aparte eso de la reelección fue porque un opositor llegó a demandar a una ciudadana para meterla presa porque había pedido la reelección de Bukele. Entonces, eso le llegó a la sala anterior, antes de que el Parlamento cambiara, como dicen, los diputados de Bukele. Cambiaran a los jueces. Los jueces anteriores recibieron esa solicitud de encarcelar a una persona que había pedido la reelección del presidente y la nueva sala fue la que resolvió. O sea, ¿y por qué no resolvieron los anteriores? Pues? O sea, son un montón de cositas así que no se dicen, que no las quieren escuchar, que dicen, no, pero el hecho no significa que antes de... O sea, la gente que hizo y deshizo en el pasado hoy quiere que las cosas se hagan según ellos, así, correctamente, cuando ellos ni siquiera apoyan al presidente. O sea, no tienen derecho a exigir si ni siquiera han votado por él. O sea, es que es ridículo. O sea, como que ellos quieren seguir gobernando y no. O sea, ni la gente, ni el presidente tenemos por qué escucharlo. Ellos ya estuvieron allí y se acabó. Entonces, pero eso no lo entienden. Y por eso cada vez se va reduciendo más y más, afortunadamente. No recibieron el financiamiento público para el proceso electoral, por lo que prácticamente no contaron con fondos para realizar sus campañas. Esa es otra cosa que está planteando Roxana. Se vende la idea porque como Bukele es un ejemplo para mí incómodo para muchos políticos y para casi el mundo, digo yo, en el que demuestra que se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien. Pero entonces no encuentran otra manera más que estarle tirando lodo, estar demeritándolo, decir, el gane fue, así como Roxana está haciendo aquí, que el gane fue porque no se financiaron estos partidos, que son partidos asquerosos, por cierto, llenos de corruptos, demostrado, muchos de ellos ya están por cierto, muchos de ellos que están en procesos judiciales están gritando, es persecución política, a pesar de que, más allá de toda duda razonable, se demuestra que efectivamente han hecho cosas tremendas con las finanzas públicas. Pero el tema es de que Roxana desconoce, por ejemplo, que el partido Arena está en un proceso judicial por actos de corrupción, por lavado de dinero. Entonces, Roxana, y eso se te saltó.
Además, esta forma de querer demeritar la victoria del presidente Bukele, contundente, con casi el 85% de los votos, algo nunca antes visto, y que la gente dice, ah, sí, pero es que siempre tratan de buscarle algo ahí como para meter la pullita de que, no están así. O sea, esta gente, por alguna razón, no quiere aceptar que el presidente tiene un gran apoyo en el país. A nivel de voto 85% y a nivel así general ha llegado hasta el 97%. Es decir, gente que sí apoya pero que no participa en cuestiones políticas, ya sea por religión, porque no creen en la política o lo que sea, pero manifiesta en encuestas que sí lo apoya. Entonces, yo digo, el presidente cuando se lanzó en el 2019 no recibió ni un 5 de financiación y ganó, Roxana. Y ahora tú vienes y dices, no recibieron financiamiento y por eso no pudieron hacer sus campañas y por eso Bukele. No es así. Esos partidos se han desprestigiado ellos solos porque han mantenido una narrativa de mentiras, de acusaciones sin pruebas y con aquello de que quieren volver al poder y que no van a llegar. Se han vuelto partidos detestables. Nadie, casi, bueno, no voy a decir que nadie, porque por ejemplo ahí tenemos a la dipupandillera esta, Claudia Ortiz, que logró quedar como diputada y todos especulamos, o más bien podemos dar por hecho que fueron los familiares de pandilleros que son los que votaron por ella porque ella ha ofrecido que hay que liberar a los inocentes y los inocentes son todos. Así, ¿cómo se llama? Lo dice abiertamente, pero ella dice, es que yo lo que quiero es que no haya margen de error. O todos los que han agarrado ha sido de forma ilegal, algo así. O sea, le vale madre el marco legal que se estableció para estos casos. Durante su presidencia logró que bajaran significativamente los homicidios en El Salvador. Desarticuló a las pandillas y encarceló a más de 70.000 personas, más o menos la cifra que los organismos internacionales consignaban como miembros de las pandillas. Bueno, ¿y por qué no hace una comparación entre las cifras de los organismos internacionales y el gobierno? Digo, para que compares si más o menos las cifras cuadran y hacerte una idea si el gobierno está siendo sincero o no. Cada 100.000 habitantes, El Salvador tenía 106 homicidios en el año 2015 y en el 2023 cayó a 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¡Qué éxito!, ¿no? Tenga a mano, compañero, que no es solo todo lo que reluce. O sea, está bien, pero no, hay algo oscuro que vamos a ver en estos momentos. Bukele canta victoria antes de tiempo y defiende los procedimientos utilizados en su régimen con diversos argumentos que vamos a discutir. ¿Por qué canta victoria antes de tiempo? Porque no es la primera vez que se libra una guerra contra las pandillas y la historia muestra que sin conquistas sociales ni económicas para ofrecer, el encierro en la cárcel no resuelve el problema. Es un buen punto, pero sí tenemos conquistas sociales, Roxana. Lo que pasa es que o no has investigado, o no lo quieres saber, o no quieres escuchar, o quien te ha informado, o lo que has buscado, pues no te ha parecido ahí las conquistas sociales o las reafirmaciones de conquistas sociales que el presidente está llevando a cabo. Más de 48% de la población salvadoreña padece de inseguridad alimentaria, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esto significa que no comen lo suficiente por el aumento de precios. Bukele no puede mostrar avances en la esfera social y económica. Para lograr... Bukele no puede mostrar avances en... ¿Cómo es que dijo? Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esto significa que no comen lo suficiente por el aumento de precios. Bukele no puede mostrar avances en la esfera social y económica. Bukele no puede mostrar avances en la esfera social y económica. Mira, Roxana, estas son de las cosas que yo de verdad son molestas porque yo digo que no sé qué tan difícil es investigar. Te voy a mostrar una primera prueba acá en Twitter de esto. Mira. ¿Estos qué son? Paquetes alimentarios. Desde hace 2 años, como tuvimos la pandemia, hubo un golpe económico, Roxana, no olvidemos eso, que venimos de una pandemia que provocó una crisis tremenda. Y eso que tú dices, bueno, es cierto, pero ¿qué ha hecho el presidente? ¿Qué medidas ha tomado? Viene y empieza a repartir paquetes alimentarios, ¿ya? Y eso no lo puede negar nadie. Ahora puede venir alguien y decir, eso es populismo. No. En las zonas más del interior del país ha, llevado los servicios de agua, salud, educación, ha remodelado todas las escuelas, ha creado hospitales, ha aumentado las ambulancias, incluso a ambulancias marítimas, helicópteros ambulancia. Es decir,
está haciendo una gran cantidad de cosas. Ha puesto plantas potabilizadoras de agua salada para las comunidades cercanas para que puedan tener el agua allí que antes no la tenían. Entonces, las apuestas han sido fuertes. O sea, no me puedes decir a mí que no está haciendo nada. ¿Te parece a ti mal que reparta paquetes alimentarios? Aparte, esos paquetes son donaciones de China. Eso es una cuestión importante a destacar, de que China ha hecho una gran cantidad de donaciones al país y que eso se está distribuyendo de manera rápida en los lugares donde hay, digamos, precariedad económica. Luego está llevando todo lo que es el Estado, me refiero a los servicios de agua, luz, ¿cómo se llama? Diversificado la matriz energética. Por ejemplo, ha inaugurado plantas eléctricas. Se está usando energía geotérmica, hidroeléctrica, eólica, y está pensando en una planta nuclear también. Entonces, yo no creo que eso no lo haya investigado, Roxana. En serio. Bukele no puede, no da respuestas, se está haciendo, pero eso va paso a paso. O sea, eso no puede ser así directo. Por ejemplo, el sector turismo, no me puedes negar tú que ha crecido. Ahí puedes buscar los datos. El sector de construcción, por ejemplo, está a tope. O sea, se están dando pasos, pero eso es paulatinamente, no puede ser así de un día para otro. ¿Cómo recibió el país? Como hasta ahora. Eso es lo que deberías de comparar. Para lograr su cometido, hace más de 2 años el Parlamento salvadoreño aprobó un estado de excepción, una herramienta que permite a un gobierno enfrentar situaciones excepcionales que requieren respuestas rápidas y contundentes. Por ejemplo, en conflictos armados, pandemias, cuando se producen ataques terroristas, entre otras situaciones. Por la suspensión de algunos derechos constitucionales durante más de 2 años, el gobierno recibió miles de acusaciones por detenciones arbitrarias de inocentes, abusos contra los derechos humanos, violaciones al debido proceso, torturas y muertes de cientos de personas privadas de su libertad. ¿Y las evidencias dónde están de eso? Bueno, vamos a comentar más adelante. En El Salvador, el estado de excepción suspende la garantía de una persona detenida a ser debidamente informada sobre sus derechos, sobre las razones de su arresto, así como a contar inmediatamente después de su arresto con la asistencia de un abogado. Hay una cuestión que yo no entiendo y Roxana quizá no lo entiende y varias gente no lo entiende. Dicen, se está violando el debido proceso porque no se está haciendo como se hace sin el régimen de excepción. Yo digo, pues sí, se ha aprobado un régimen de excepción que tiene una ¿cómo se llama? Una estructura legal para afectar directamente a las pandillas, ¿ya? Entonces, ese régimen de excepción se ha aprobado justamente para desarticular esos grupos. Entonces no puedes esperar que se haga el procedimiento policial o legal, como tú le llamas, como se hace sin régimen de excepción, porque hay un régimen de excepción aprobado. Y por cierto, dicho régimen de excepción tuvo que ser negociado con otros partidos políticos. No es que el presidente y todos sus diputados tengan los suficientes votos para aprobarlo, no, se ha tenido que contar con otros partidos. Entonces, yo eso no entiendo. Se está violando el debido proceso, no porque se está haciendo bajo un régimen de excepción aprobado por el Congreso, que necesita mayoría absoluta. Entonces, ¿cómo es eso de que se está violando el debido proceso? Son de esas cosas que uno no comprende. Ahora, eso de detenciones arbitrarias, que violación de derechos humanos y todo eso, yo quisiera que te tomaras la tarea de ver las entrevistas que le hacen a los funcionarios de seguridad para que te expliquen y por lo menos tengas otra versión y no solo te vayas en una sola línea. Se amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa. Así lo dictamina. En el régimen de excepción se envían las reformas para decir, bueno, vamos a ampliar esto a más. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el motivo de hacer eso? Porque la cantidad de casos que tienes que procesar es demasiado y necesitas más plazo para ir documentando cada uno de los casos, Roxana. No lo puedes hacer en 72 horas. Ahora, alguien no puede venir y decir, pero eso es ilegal. ¿Por qué? Si se llevó al Congreso, se aprobó y se entró en vigencia, el presidente lo avaló. Y yo digo, ¿y entonces por qué dicen que es una violación? Si es una herramienta que está en la Constitución. O sea, son de las cosas que yo, de verdad, me cuesta entender de ellos. O sea, por un lado dicen, se aprobó el régimen de excepción, entonces cambian las reglas del juego en el combate a la delincuencia, Roxana. ¿Sí o no?
Se permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes sean ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Bajo estas normativas se detuvo a personas con perfiles raciales relacionados a pandillas, así Eso de perfiles raciales que daban pinta de que pertenecen a las pandillas, ¿no es cierto? Hay maneras de identificar, aparte que es un problema muy conocido. Por ejemplo, la policía tenía bien documentado o registros de quienes eran pandilleros, incluso muchos de ellos ya que habían sido arrestados con delitos y todo eso. Es decir, en un primer momento se sabía a quién ir a traer. Y claro, ya en el territorio podías identificar, de acuerdo a la normativa legal que se ha aprobado, o cuando revisabas el teléfono, si aparecía de que se estaba comunicando con la estructura, pues lo detenían y se lo llevaban, que para mí es suficiente prueba. Así como a personas que tuvieran tatuajes. Además del estado de excepción, el presidente Bukele decretó emergencia máxima en todas las cárceles del país en donde haya integrantes de pandillas. Eso fue nada más en un primer momento. Hoy, que ya se construyó el SECOP, creo que no está así. No recuerdo, pero bueno, no importa. Ante eso, las autoridades tienen la orden de mantener a las personas privadas de su libertad encerradas en sus celdas las 24 horas del día e incluso racionar los alimentos con solo 2 comidas al día. No generalice, eso es en el SECOP. Es decir, hay penales de mínima seguridad, de máxima seguridad, de media seguridad y de máxima seguridad. Por ejemplo, que yo sepa, en el penal de Mariona no es así. Eso es en el SECOP y es un penal de máxima seguridad. No creo que no veas la diferencia. No es igual en todos los penales. Bukele mismo reconoce en la entrevista que le hace la BBC que hasta el momento más de 7.000 de los 78.000 detenidos no tenían relación con grupos criminales y fueron liberados meses más tarde. Bueno, Roxana, te voy a explicar ese punto que no te lo van a explicar tus ONG que tomas como fuente de información y que son unos mentirosos repugnantes. Porque la policía ya les ha cerrado el hocico un montón de veces y esta gente, en vez de pedir disculpas por el error, siguen con el siguiente caso. Es decir, se hace una campaña cuando dicen, este fulano lo agarraron arbitrariamente y es inocente. Viene la policía, contesta poniendo sus antecedentes penales y pone incluso videos donde el tipo está haciendo una extorsión. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, Cristosal o la gente que se aboca a estar diciendo que es un inocente? Callarse y seguir con el siguiente caso. Ni siquiera dicen, bueno, nos equivocamos, no. Simplemente lo olvidan y siguen con lo siguiente. Luego la policía les demuestra que no es así, siguen con el siguiente y así. Entonces no te deberías de creer todo lo que te dicen. Además yo esto ya lo he explicado. Por ejemplo, cuando hablan eso de que han liberado 7.000 inocentes que no tenían nada que ver con pandillas. Mira, no es tan sencillo. Yo comenté un caso de Santa Ana donde una chica que tenía una panadería, las labores de inteligencia de la policía observaron que ahí se estaban haciendo negocios los criminales, es decir, llevaban el dinero de la extorsión y otro lo llegaba a recoger. Entonces, Roxana, ¿cómo un policía va a saber que esa persona que está ahí no pertenece a la estructura si se está haciendo el negocio en su local? O sea, tú puedes especular un montón de cosas, pero necesitas capturarla. Entonces, esa muchacha se capturó. Al final los vecinos y los testimonios de la gente y las investigaciones determinaron que ella pues estaba bajo cohesión, es decir, ella no tenía dónde ir, solo tenía ese negocio para mantener a sus hijos y pues ni modo, le había tocado colaborar porque no tenía otra opción, pero no es que lo estuviera haciendo de su gusto. Y como los gobiernos anteriores, estos que critican a hoy estas medidas, no hicieron nada ni hacían nada para ese tipo de casos, entonces ella no tenía opción porque si no la mataba pues. Pero eso se determinó después de una investigación. Ahora, yo no digo que no puedan haber un abuso policial o un policía que le caiga mal o esto y lo otro, pero aquí hay que hacer una aclaración y una acotación bien, digamos, precisa. Yo no sé por qué Roxana no hace una comparación de cómo estaban las cárceles antes y cómo están ahora. ¿Cuántos abusos de autoridad se cometían antes? ¿Cuántos de abusos de autoridad se cometían hoy? Entonces, ese tipo de cosas no sé por qué no hace esa comparación, para que se dé cuenta de que está en un error. Porque prácticamente hoy piden que ningún policía se equivoque, que no haya ni un solo abuso, que todo sea perfecto. O sea, una locura, pues.
desde hace muchos años, antes incluso del gobierno de Bukele, caer en manos del ejército o de la policía del Salvador equivalía a ser sometido a golpes, torturas de todo tipo, agresiones sexuales y a la privación de agua y de alimentos durante largos periodos. Desde que entró en vigencia, el régimen de excepción del Salvador alcanzó la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Hoy... Vaya, Roxana, eso que acabas de decir, desde hace mucho tiempo caer en manos del ejército, de la policía, bueno, esos mismos que dirigían en ese momento y que estaban al frente y que ahí nadie hacía tan así la algarabía de decir se están violando los derechos humanos en El Salvador, hoy son los que critican, hoy. Cuando hoy sí se está aplicando la ley, tanto a las autoridades que hacen abusos, cuando se denuncian y se ha demostrado, han capturado policías, soldados que han cometido abusos y se les aplica la ley, cosa que no pasaba antes. Hoy 2 de cada 100 salvadoreños adultos están en la cárcel. Fíjense que los 7.000 liberados porque no tenían relación con las pandillas... Pues así es bien fácil decirlo, los 7.000 liberados que no tenían, o sea, que como que la policía vio, me cae mal, lo voy a agarrar, me lo llevo y lo capturo y ya. No, Roxana, no es así, hombre. No te dejes llevar por estos tarugos que están aquí, de verdad. Por las narrativas del Faro y de la Cristosal, o sea, no. Ya lo voy a mencionar, por cierto. Representan nada menos que el 10% de las personas que encarcelaron. La analista política y abogada salvadoreña Bessie Ríos argumentó que el Estado no puede extorsionarte y darte una cosa a cambio de otra. Bessie Ríos. Ay, Bessie Ríos. Fíjense, y esto es lo que yo siempre he manifestado. Bessie Ríos es, mira Roxana, preguntarle a Bessie Ríos de la situación del país es exactamente igual como que le preguntes a Agustín Laje qué tal es la gestión de Milei o qué opina Milei de Petro. Es exactamente lo mismo. Es decir, Bessie Ríos es una férrea opositora, pero una opositora de esa que echa espuma por la boca con Bukele, o sea, que está completamente enloquecida y contraria al presidente. Y es bien curioso porque, fíjense, para muestra un botón, ahí ella siempre generalmente da entrevistas, no hay semana que no participe en alguna que otra entrevista. Entonces un día, como se han puesto cámaras de vigilancia en los microbuses, en los buses ahí para monitorear si hay delito, sucedió de que se captó que un tipo andaba ahí asaltando con una pistola, quitando los celulares, y entonces la policía al siguiente día o a los 2 días lo capturó. Y demostró una eficiencia bastante grande, bastante aceptable. La gente decía, wow, hoy sí, qué rápido ejecutan la ley, es decir, qué rápido aplican la ley, capturan al tipo y ya, fuera de circulación. ¿Qué dijo Bessie Ríos de eso? Ahí dijo, pero ojalá también capturen donde no hay cámaras, en los microbuses, ojalá que hagan eso también. O sea, si eso no es ser un hater, prácticamente, es simplemente tirar tierra porque sí, porque la solución no es, la policía también debería capturar donde no hay cámaras, porque si no hay cámaras es más complicado, porque te tienes que basar en descripciones, en el perfil de la persona, quién era, en qué zona fue, y más o menos ubicar por dónde fue que huyó, cosas así, es más difícil. La solución que ella, si fuese una profesional de verdad, de respeto, era, espero que pongan cámaras en todos los microbuses y buses del país para así poder que la policía pueda ejercer su trabajo de forma más fácil, más rápido, más ágil. Pero no. Entonces, que tú, Roxana, pongas de referencia a Bessie Ríos, es como que alguien ponga de referencia a Agustín Laje sobre Petro. Ya, miren, Agustín Laje dice que Petro es esto y lo otro, y por lo tanto, como lo dice él, es cierto. O sea, no, esa tu referencia sí que está completamente errada, mi estimada. Te debe garantizar tanto los derechos humanos como la seguridad. Esto es lo que les digo, o sea, imagínate, aquí solo hay 2 policías. Mira la protección que tienen. Se tienen así porque la idea es no darles chance de que puedan hacer algo. Por eso yo te reto a que nos digas entonces cómo debe de ser. Si te parece, si te duele el corazón ver así a estos tipos que son criminales, peligrosos, asesinos, entonces nos tienes que indicar cuál para ti debería ser el mejor procedimiento. Denuncia sobre violaciones a los derechos humanos, ok. Cuando Bukele se jacta de haber acabado con las muertes violentas... Por cierto, una cosa, ¿por qué
estas ONG que hoy saltan porque se están violando los derechos humanos, cosa que no es cierto, porque se están capturando, se les está haciendo un proceso judicial, se están encarcelando y, o sea, no es que se estén ni torturando, ni asesinando como esta gente lo quiere vender por la fuerza. Yo digo, ¿y antes por qué no presionaban al Estado que resolviera el tema de seguridad? Porque antes las pandillas asesinaban 30, 40, 50 personas al día y yo no miraba a las ONG condenando al gobierno porque no hacía nada contra esos grupos. O sea, presionarlos o vender una receta, o decir, va, miren, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, no. No había esta campaña mediática que hay ahora y por eso esas son cosas que molestan. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué hoy sí saltas? Y antes, que estas pandillas andaban ahí masacrando, quemando gente, no decías nada. No condenabas al gobierno porque no hacía nada en materia de seguridad. ¿Por qué? O sea, no sé si dan cuenta, yo no digo que no puedan criticar, pero da cosa que antes no decías nada, no te pronunciabas, no hacías una campaña mediática como hoy, y ahora sí. Y cuando se te hace esa pregunta te quedas así como un chompipe, que solo viendo y no dices nada. Entonces, eso es algo molesto. No menciona a los que murieron tras recibir golpizas en la cárcel o por no recibir atención médica. Por no recibir atención médica y recibieron golpizas en la cárcel. La ONG Cristosal denuncia que 153 personas murieron en las cárceles de El Salvador y no aparecen en ninguna lista. Vamos a ver, lo que pasa es que no aparecen en ninguna lista porque la versión oficial es que murieron a causa de unas enfermedades. Mira, Roxana, un análisis técnico profesional, que deberías de estar tú a la altura, y lamentablemente no es así, es comparar cuánta gente moría en las cárceles años atrás, comparar cómo estaban las cárceles antes, cómo están ahora y cuánta gente fallece ahora. Y resulta que el porcentaje es menos que los que morían antes. Y eso Cristosal no te lo va a decir y tú deberías por iniciativa propia hacerlo. Porque eso de que dice reciben vapuleadas o murió por vapuleadas y que no sé qué, es una cuestión bien curiosa. Porque hace poco, por ejemplo, murió Mason, tenía un tumor en la cabeza y tanto la oposición como las ONG, no, que fue asesinado en las cárceles. Se muestran las radiografías, no, pero es que el cuerpo estaba no sé qué, aquí que allá. Y uno dice, a ver, ¿y por qué va? El forense, digamos, de nuestro país, el de medicina legal, dio su informe. Ellos no lo creen. Dicen, es que el forense está a favor del presidente y por eso es que él miente a la hora de hacer su diagnóstico. O sea, imagínense la acusación. Pero se les entrega el cuerpo a la familia y todo y ellos pues podrían hacer su propia investigación, es decir, pagarle a un forense privado para que él haga su diagnóstico. Lo curioso para mí es que esta gente, en vez de mostrar el informe forense del privado, ellos hacen su interpretación. O sea, ellos dicen, aquí estamos, hice el estudio y me fijé de que esto tiene que ser por esto y Lucrecia Landaverde es la que lleva este caso. Y es bien gracioso como ella viene y ella es la forense. Oye, tú eres abogada, Lucrecia Landaverde, no eres forense. Podrías mostrar el informe forense del profesional que determina cuál fue la causa de muerte de Ernesto Mason. Creo que Mason, no sé si es Ernesto, no me acuerdo. Me confundo con el alcalde Mason. Está el alcalde y está el que era asesor de seguridad, no sé cuál era el cargo que tenía. Entonces, yo digo, presenta el informe forense. No estés tú interpretando algo y no muestres eso que estás interpretando para ver qué es lo que dice. Entonces, es una narrativa que se sigue impulsando ahí, se sigue machacando y por lo menos internamente no tiene ningún eco, nada. La mayoría de los asesinados son hombres jóvenes. Cristosal evalúa que hay un profundo deterioro del Estado de Derecho y del respeto por los derechos humanos en El Salvador. Es cierto, Cristosal la dirige una exfuncionaria del gobierno anterior y eso es lo que yo no comprendo bien. Es como que si yo le preguntara a un exfuncionario de Trump qué tal la gestión de Biden y que dirija una ONG y critique y que miren el exfuncionario de Trump diga Biden está haciendo un desastre con esto y lo otro y que viola esto y que viola lo otro. Sería válido y sin mostrar ninguna prueba, porque eso es lo
lo sustancial para mí, al margen de que esta persona haya pertenecido o haya estado como funcionaria en gobiernos anteriores o haya sido cercana al gobierno anterior, al gobierno del FMLN, lo importante para mí es que presente pruebas, pero no lo hacen. ¿Y sabes por qué no lo hacen, Roxana? Porque tendrían que hacer un trabajo profesional. ¿Y qué implica hacer un trabajo profesional? Pedirle al gobierno, mire, necesitamos entrar a las cárceles, evaluar a las personas y llevar gente profesional que los evalúe. Si tanta es la preocupación por los presos, eso podrían hacer. Solicitarlo, pero ¿por qué no lo hacen? Porque yo me imagino que se toparían con el hecho de la verdad. Se toparían con el asunto de decir, bueno, si estas personas independientes, digamos un grupo ahí de profesionales de distintas partes, van, evalúan y sacan el informe y el informe no es como ellos quieren, entonces se les cae su narrativa. Yo me imagino que por eso es que no hacen un trabajo así como debe de ser, como debería de ¿cómo se llama?, promocionarse profesionalmente. O sea, no lo hacen bien, ni lo quieren hacer bien. La idea es mantener violación de derechos humanos, golpizas, tortura, no sé qué. No es cierto, Roxana, simplemente no es cierto, porque no hay evidencia. Cuestiona la efectividad del procedimiento de Bukele a largo plazo. Esta organización denuncia muchísimas capturas arbitrarias, sostiene que se utiliza la tortura y que hay una absoluta opacidad en el proceso. Señalan que se alteran las cifras de homicidios, hay negociaciones con las pandillas, cadáveres de personas fallecidas por asfixia e inmersión, A mí me da risa esto porque no me ponen de acuerdo. Se le violan los derechos humanos, hay arbitrariedad, pero a la vez se pacta con ellos, o sea, no se ponen de acuerdo. O es una cosa o es la otra, pero los dos, o sea, no tiene sentido. Y falta de información a familiares de los detenidos. Cristosal denuncia, por ejemplo, que Carla Raquel García Cáceres sufrió un aborto tras recibir una golpiza en la cárcel. José Zabaleta es un comerciante que vio cómo un compañero... Carla Cáceres, la autoridad dieron su versión. Pregunta, Roxana, ¿por qué tú solo tomas la versión de Cristosal? Me llama la atención eso. ¿Qué pasa con la versión de las autoridades? Simplemente no vale, no hay que hacerle caso porque son mentirosos. Así. Esa muchacha recibió su atención, la autoridad tiene una versión de lo que pasó y todo, pero tal parece que no te importa. O sea, simplemente, es que fue golpeada, vapuleada y le hicieron abortar de tanto, de la golpiza que le dieron. Bueno, y de hecho, como repito, suponiendo que es cierto, vamos a decir que las autoridades se pasaron y andaban de mala o son unos malvados que les gusta golpear mujeres, yo no sé. Por cierto, una menor de edad embarazada. Entonces, el tema es el siguiente. Tendrías que comparar, vuelvo y repito, los abusos de autoridad del pasado con los del presente. O me vas a decir que no debe de haber ni un solo abuso de autoridad. Aquí han habido abusos de autoridad, incluso de vigilantes de supermercados, de vigilantes de negocios que han habido tragedias allí porque han discutido y le ha disparado. O sea, cosas así. Entonces, yo siento que tú, si hablamos de abarcar todos los elementos, tendrías que comparar los abusos de autoridad en una línea de tiempo para que veas cómo se ha comportado. Y entonces ahí podría sacar, miren, desde Bukele los abusos de autoridad se han aumentado, pero si se han disminuido, incluyendo ese caso lamentable y que si fue así, la gente debería ser procesada, podrías también comparar en otra línea cuánto era la tasa de aplicación de la ley de antes y cuánto era ahora. Como repito, hoy se han capturado policías, se han capturado miembros de la Fuerza Armada por andar en actividades, por abusos de autoridad, por andar en actividades ilícitas como robo, extorsión, violación incluso, ¿ya? Y se les ha aplicado la ley. Aquí tenemos el caso de Katia Miranda, que nadie, o sea, de los gobiernos de gente que hoy está de crítica, en el pasado vino eso de militares y no pasó nada, o sea, nadie la mató a la muchacha. Entonces, eso creo yo que es menester que lo hubieses hecho, que lo investigues. Entonces, creo que ahí estás teniendo un sesgo demasiado marcado. De prisión agonizó tras ser vapuleado por un custodio.
A todo esto, Bukele respondió que estos datos forman parte de la agenda política de la oposición. Una respuesta comodín que muchos políticos sacan a relucir para eludir las críticas legítimas. Críticas legítimas. ¿Y si es ilegítima? O sea, tú estás dando por hecho que Bukele respondió eso simplemente para eludir. ¿Y si exige pruebas? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están tus pruebas? Ahorita solo has dicho, Cristosal dice tal cosa. El fulano narró que le pasó esto y esto y esto. No sé, ¿te parece eso suficiente prueba? Muchos no se quieren hacer tatuajes porque los pueden encarcelar por eso y tendrán que esperar 1 o 2 años en la cárcel hasta que se les haga un juicio. Eso no es mentira. Yo tengo amigos que se han tatuado, me han dado por el centro. Y lo más que te puede suceder es que la policía te detiene, te lo revisa y si ve que no son tatuajes alusivos a las pandillas te deja ir. Han venido bastantes youtubers tatuados y no les ha pasado eso. Así que eso que dices, mi estimada Roxana, es una vil mentira. Eso no es cierto. Ahora, que muchos tienen miedo de hacerse tatuajes, por eso no sé. Habría que ver si hay una encuesta. ¿Tiene miedo usted de tatuarse? Te podría creer si hay una encuesta que hayan hecho a nivel nacional y hayan hecho esa pregunta. ¿Usted tiene miedo de tatuarse por el régimen de sección? Y entonces tendría un dato válido, objetivo, sólido, y yo te creería. Pero ahorita lo has dicho así, lo has dejado ir así sin presentar absolutamente nada. ¿Te tenemos que creer, mi estimada? No. A muchas personas privadas de su libertad, Bukele las hace trabajar limpiando calles y en la obra pública. A las mujeres se las hace trabajar en el cultivo de lo que se come en las cárceles. No se les paga, dicen que están pagando su estadía en la cárcel, y por cada día de trabajo se les descuenta un día de condena. El problema con esto es que en un Estado de Derecho, la persona privada de su libertad no pierde todos sus derechos. Por ejemplo, no pierde sus derechos laborales, no pasa a ser un esclavo del Estado, no pierde su derecho a la vida, a la dignidad. Incluso si estas personas no han tratado con dignidad a otros, no pierde su derecho a la salud. No han tratado con dignidad a otros, Roxana. Miren, yo esto lo veo como una forma de querer romantizar a estos asesinos. O sea, que no hayan tratado con dignidad a otro, puedo entender que lo golpeó, lo hizo que se arrodillara, lo humilló, lo desnudó. No digas que no trató con dignidad a otra. Asesinó, degolló, descuartizó, quemó. O sea, no. ¿Cómo está eso de que aunque no haya tratado con dignidad a otro? No estamos hablando de eso. Yo lo podría entender con gente que hurta, bueno, delitos menores, pero ya asesinatos, creo que es un punto y aparte. A la alimentación, a las visitas familiares, entre otros. Entre estos derechos está el de una remuneración justa por el trabajo realizado. Explotar a los presos sin pagarles o pagándoles una miseria o incluso restándoles un día de condena por día de trabajo es una forma de explotación laboral. Quiero aclarar que esto que acabo de decir es controvertido en la doctrina jurídica. Depende de si las condiciones laborales son insalubres o no, o si los presos pueden elegir trabajar o no hacerlo. Hay autores que lo consideran un recurso válido como forma de rehabilitación o como parte de la responsabilidad penal y entienden que la falta de remuneración se justifica por la función punitiva. A muchos les dan de comer meramente para que sobrevivan, seguirán muriendo y a nadie le va a importar. Pueden ver un video en YouTube que hizo Luisito Comunica sobre... Yo pregunto, ¿a cuántos no les revolvió el estómago lo que acaba de decir Roxana Kramer? Y lo digo por lo siguiente. No he considerado que nuestro país no nada en dinero, no es que seamos un país rico, somos un país pobre. Segundo, está hablando de que los presos no pierden su derecho al trabajo, a la vida, a la dignidad y esto y lo otro. No, de hecho, si tú lo planteas así, si no lo pierden los presos, mucho menos la gente honrada que está afuera y que no ha cometido delitos y que trata de salir adelante de forma honrada, de forma honesta, con mil dificultades, con problemas, con carencias, pero lo hace y no se dedica a matar. Entonces, vamos a ahondar más. Destinada a las pandillas en... Voy a andar más escuchando. En El Salvador. Y ahí se ve que no reciben proteínas de alto valor biológico, es decir, ningún tipo de carne, ni siquiera una pequeña porción. Todo es arroz, frijoles y cosas por el estilo. No estoy diciendo que en las cárceles del resto del mundo, incluida la Argentina, se les dé de comer de manera mínimamente decente. En cada celda hay 100 prisioneros hacinados en El Salvador y salen una sola vez por día con las esposas puestas que se sacan solo para hacer un rato de gimnasia en frente de un instructor. Bueno, como repito, yo estoy seguro que esto revolvió el estómago a muchos. Vamos a ver el trabajo, Roxana. ¿Por qué le vas a dar trabajo y vas a remunerar de forma justa, como tú dices, si afuera tienes, o sea, en un país donde hay
un desempleo bastante marcado y la gente trata de salir adelante como puede, ¿cómo le vas a dar empleo a un tipo que ha asesinado, que ha violado, que ha masacrado, o sea, que ha hecho un montón de cosas detestables? Lo vas a meter a la cárcel y ya en la cárcel le vas a decir, bueno, aquí está esta opción de trabajo y lo vamos a remunerar, o sea, y la gente de afuera, ¿qué priorizarías tú? Tratar de usar esos recursos para poder resolver la problemática del desempleo en un país o destinarla a los presos. Y eso es otra cosa. ¿Qué pasaría si la gente, si más del 90% te dice no, queremos que los recursos los destine para la gente que todavía no tiene un buen empleo y que está en libertad y que no comete delito? ¿Por qué vas a premiar o por qué vas a darle esas condiciones a gente que no se ha portado bien en la sociedad, que ha hecho daño? Y para compensar ese daño que ha hecho a la sociedad, ¿qué propones? Porque así como lo estás planteando, es como que vas a incentivar a que la gente diga, bueno, me puedo portar mal y cuando esté en la cárcel me van a tratar bien. O sea, es que de verdad yo puedo entender el humanismo de ella, pero ese tipo de planteamientos a mí me parecen absurdos, porque sí o no puede provocar el problema de que la gente diga, bueno, en la cárcel voy a tener trabajo y voy a tener un salario. Y puedo elegir trabajar o no trabajar y solo como, y ahí estoy. Solo puedo comer tranquilamente y ahí voy a estar sin mayor problema. O sea, es que ese tipo de cosas son las que yo no concuerdo para nada, porque, o sea, tienes gente afuera luchando día a día por darle de comer a sus hijos, por ir viviendo como puede, y no se dedican a andar dañando a otros. Y Roxana dice que en las cárceles deben de tener derecho a esto, lo otro y no sé qué. Bueno, si dan los recursos para eso, sí, Roxana, pero si tienes limitaciones de recursos, entonces ¿cómo? ¿De dónde los vas a sacar? O sea, es como la salud, por ejemplo. Antes del gobierno de Bukele, bastante gente no tenía acceso a la salud. El presidente ha trabajado arduamente en mejorar los servicios de salud públicos, pero todavía falta. Y hay gente que dice, sí, pero los presos deben de tener la mejor acceso a una salud digna y que no sé qué. Sí, está bien, tienen que tenerlo, pero no alcanza el dinero. O sea, hay un montón de cosas que se necesitan arreglar afuera primero, priorizar, pues. O sea, es sentido común para mí. Lo que se ve es un trato profundamente inhumano. Además, la pena máxima por pertenecer a una pandilla aumentó de 9 a 45 años. ¿Y cuántos años te parece a ti que deberían de ser lo correcto? Si son, de hecho fueron declaradas, Estados Unidos declaró, ¿cómo se llama?, como grupo terrorista a la MS. Y aquí también la Sala de lo Constitucional declaró terroristas a esos grupos, porque eso es lo que son, Roxana, no son otra cosa. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana recopila información sobre miles de salvadoreños que fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos. Estas golpizas y tratos crueles e inhumanos fueron catalogados como tortura por la Organización de las Naciones Unidas. Pues sí, pero el problema es que esos datos son nada más narraciones. De hecho, me acuerdo yo que alguien desmontó eso bien fácilmente, donde dicen, tenemos 20.000 denuncias, por lo tanto son 20.000 inocentes. O sea, cada denuncia es cierto. Esto me recuerda al planteamiento que la misma Roxana ha manifestado, donde una feminista dice, yo te creo, hermana. O sea, que han habido mujeres que dicen, no, es que la mujer no miente. Se le debe creer sí o sí, porque ella no tiene la costumbre de mentir. Entonces así se ponen los sabios de la UCA, está haciendo un calor, cuando se trata de este tema. Ellos hacen unos planteamientos donde ellos son fiscalía, policía, investigadores, son jueces, son todo. Ellos dicen, es que debe de ser así, asá, y esto y lo otro, y que no sé qué. No respetan a los profesionales en seguridad, a los que han estado en esto toda su vida y han estudiado y han, digamos, ido incluso a capacitaciones en el exterior. No. Esto pasa por esto y esto y esto. O sea, como que plantean que debe de haber cero abusos de autoridad. Yo digo, está bien, podemos buscar eso, pero es bien difícil que eso se logre de un día para otro. Lo importante para mí es que si hay abusos de autoridad se aplique la ley. Se hace la aplicación de la ley y esta gente sigue, no, pero es que no debió haber pasado y que no sé qué.
Mano, hay gente con la que difícilmente puede razonar, pero claro, ahí hay un interés. La UCA, Roxana, tiene un interés, digamos, muy particular. Mira, dinero. Las víctimas de estos tratos, en muchos casos, son adolescentes de 14 años. Marcos fue uno de ellos. Los agentes de la Policía Nacional Civil visitaron la casa de Marcos, lo capturaron y cuando sus familiares preguntaron la razón del arresto, los policías dijeron que lo sabrían en su momento. A partir de entonces, el adolescente se enfrentó solo al terror que se esconde tras el régimen de excepción. ¿Por qué afirmas que eso es por culpa del régimen de excepción si acabas de decir en tu mismo video desde que hace tiempos, desde hace años que está la Fuerza Armada y la Policía en labores de seguridad, se han hecho abusos de autoridad? Es decir, en tu mismo video has manifestado que con o sin régimen de excepción ha habido abusos. Este sería un abuso. Entonces no le puedes echar la culpa al régimen de excepción, Roxana. O sea, tú misma te estás contradiciendo. O sea, los abusos de autoridad se pueden dar con o sin régimen. Y eso es cierto. O sea, por ejemplo, en el caso de George Floyd allá en Estados Unidos, no es que hubiera un régimen ahí, pero se dio un abuso de autoridad, ¿no? Ahí lo tuvieron, le pusieron la rodilla en el cuello hasta que lo mataron. No es la generalidad, no todos los policías se portan así, pero esos casos deben de ser judicializados. Es lo que se hace. Pero imagínense, aquí la narrativa es esta. Es que por el régimen de excepción es que pasan esas cosas. O sea, si no hubiera régimen, Roxana, eso no pasaría. Nunca. Las torturas, según el relato que el adolescente compartió más tarde, según el relato, empezaron cuando Marcos llegó a la delegación policial donde lo mantuvieron por un tiempo. Los policías lo golpearon y lo sumergieron en un depósito de agua hasta dejarlo casi sin respiración, utilizando la misma técnica que causó escándalo tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, cuando los soldados estadounidenses la aplicaron a los detenidos en la bahía de Guantánamo. El catálogo de torturas, según... Bueno, y tú lo crees entonces, el adolescente narró eso y por lo tanto es cierto, y la pregunta es por qué lo estaban torturando. ¿Por placer o por sacarle una información o querían que confesara? Porque bastaba con que tenga tatuajes para condenarlo a una gran cantidad de años. Ahora, si no tenía, habría que ver si es cierto eso de que lo torturan, porque no sé, a lo mejor pensaban que tenía una información, pero solo especulamos si es cierto o no. El tema es, ¿y la evidencia? ¿Hay alguna forma de averiguar si esta persona estuvo sometido a todo eso que dijo? ¿Qué dice? Testimonio de Marcos también incluyó las macabras técnicas que usaron las dictaduras sudamericanas en los 70. La narrativa de el dictador, el tirano, como le dicen al presidente Bukele. Cosa que aquí, Roxana, eso no va a servir. O sea, por cierto, Roxana, estos videos así que como los que haces, donde te pones a estar así, a tirar veneno, me imagino yo que porque estás desinformada, afecta a mi país en el turismo. O sea, no sé, me duele este tipo de cosas porque quiere meter al presidente como un tirano, como un dictador malvado, cruel, sanguinario, yo qué sé. Y eso lleva como cola que a alguna gente le tenga pavor venir al país a turistear. A pesar de todos estos ataques que recibe el presidente, que yo de verdad quisiera que lo trataran de conocer más, porque nada que ver con lo que está diciendo Roxana, observara de que el turismo, a pesar de todos estos ataques, el turismo ha crecido vertiginosamente. Y toda la zona costera, donde hay un montón de gente pobre que vende su minuta, tenía su puestecito, ha mejorado. O sea, yo mismo he podido comprobar. A mí una de las cosas que me encanta es ir a la playa, estar a la par y tomarme mi fresco de ensalada o una minuta o mi pescado y estar viendo el mar. Ha mejorado sustancialmente. O sea, estos videos por ejemplo me molestan mucho porque yo digo, ¿cuánta gente quizás tenía el deseo de venir acá a turistear un rato y ve este video y digo, uy, no, ahí está peligroso ir, me pueden agarrar y me meten preso sin ningún tipo de miramiento, solo porque tengo cara de malvado? O sea, es bien feo, pues, que Roxana se esté prestando. Bueno, no sé si se presta o lo hace, como digo, pensando que lo que está diciendo es cierto. Le apretaron las uñas con pinzas y alicates. A las vejaciones que sufrió en el recinto policial siguieron durante 12 días más maltratos en el centro de resguardo juvenil, a donde lo enviaron después. Yo digo, ¿y hay alguna foto de eso? ¿Algún video? Digamos, no sé si salió, preguntaron si lo podían ir a visitar para ver cómo estaba y si no le dieron, como dicen, información que se hizo esa persona.
pues sí, alguna prueba como para que uno diga, ah, mira, es cierto, le quitaron las uñas con un alicate. O sea, es que ese tipo de cosas, pues no sé, mira, y te lo puedo garantizar, si el presidente supiera, si el presidente se diera cuenta que alguien usó un alicate para arrancarle las uñas a un marero, eso es tortura. Y yo te aseguro que él pediría que se le aplique todo el peso de la ley. O sea, todos nosotros que conocemos al presidente, que es una persona sensible, que es una persona que, bueno, yo me identifico con él porque yo, así como puedo ser sensible con la gente que tiene carencias económicas y que lucha por salir adelante, pero lo que son criminales, ahí sí no, mano, ahí sí, así, pero estamos hablando ya de criminales que no se puede ni describir la cantidad de cosas que han hecho, asesinatos de todo tipo, sin ningún tipo de conciencia, ni humanidad, ni nada. O sea, prácticamente estamos hablando de psicópatas, pues. Entonces, es bien feo que se den o salgan este tipo de videos, así como los de Roxana. Ya tiene, digamos, una audiencia bastante amplia, y que esté lanzando este tipo de mensajes es triste. Me duele. Ahí a Marcos lo metieron en una pequeña celda junto a otros 12 jóvenes que eran miembros de pandillas. Custodios del centro de pandilleros se turnaban durante este tiempo para propinarle golpizas. El periódico salvadoreño El Faro contó cómo muchísimas capturas no están basadas en investigaciones previas, ni siquiera en indicios mínimos de prueba, sino en protocolos antojadizos, como que los policías pueden detener a jóvenes que se muestren nerviosos. Roxana, te reto, fíjate bien, pon atención. Te reto a que leas este artículo del Faro. Aquí lo tengo preparado, fue de los primeros que sacó, luego sacó otros ahí. Por cierto, esta gente es bien cobarde, Roxana. Yo he tratado de hablar con ellos, les he enviado ahí en Twitter o en alguna red social, creo que en Facebook, no me acuerdo dónde. Y lo que hacen es bloquearlo a uno. O sea, los tipos brillan por su ausencia. Antes iban a entrevistas, ahí se podía cuestionar, abrían el teléfono para que uno llamara y les preguntara cosas. Hoy ya no. Hoy se esconden los miserables cobardes asquerosos. ¿Por qué? Porque ellos saben que están mintiendo. Entonces, Roxana, te reto a que leas este artículo. Mira, así lo puedes buscar. Nayib Bukele también pactó con pandillas. Léelo y al final me das tu conclusión. Sí, la conclusión del Faro, es decir, si el cuerpo de la noticia corresponde a este título. Miren, esto del pacto de las pandillas, el Faro le ha dado duro y duro y duro, pero no ha podido demostrar nada. Ellos dicen que sí, pero por eso es que yo quisiera una charla con ellos, porque yo tengo varias preguntas que hacerle y quisiera que me las respondieran, pero como los muy cobardes saben que mienten o no sé, entonces no andan brindando entrevistas a nadie. O sea, ellos solo van a un lugar donde saben que no los van a cuestionar, tiran la piedra y se van. O sea, ya no se les puede preguntar nada. Entonces, ¿por qué ese cambio de actitud? Entonces, Roxana, yo te recomiendo que este periódico está completamente desprestigiado en el país. O sea, ya nadie le cree. Incluso hicieron una encuesta donde el Faro no le cree nadie. O sea, la puedes buscar. Hay varias encuestas que sacaron que qué opina de los reportajes del Faro, y ya nadie les cree, y ellos ahí están como que no hayan que decir, pero obviamente están mintiendo. Incluso uno de sus mismos periodistas los ha cuestionado y les ha dicho, por ejemplo, de la APES, que sacó una noticia ahí falsa, y uno de los ex periodistas del Faro le dijo que le está haciendo un gran daño al periodismo por estar sacando este tipo de noticias y no hacer una fe de rata, o sea, corregir. ¿Qué le contestó? Sos un vendido, un no sé qué, un aquí, un allá. Eso es lo que hace esta gente. Entonces, Roxana, te hago ese reto. Simplemente lo que tienes que ir a hacer es ir a leer los reportajes de ellos, nada más, y sacar la conclusión y decirme si este titular corresponde a la noticia que describen aquí. Nada más, no estoy pidiendo mucho. Ya. Entonces, que tú cites como fuente de información al Faro, que es un medio completamente desprestigiado y que los muy cobardes no quieren dar la cara, no quieren que les cuestionen, no quieren hablar con la gente, ni en redes, ni en nada, bloquean, insultan, dicen que uno se ha vendido, que uno aquí, que otro allá, que no sé qué. Entonces, no sé, se denota fácilmente que los tipejos son unos mentirosos, que prácticamente yo me imagino algo así como le han de decir a estos tipos:
publica esto y no cuestiones, no hagas preguntas, simplemente publicalo y ya. Algo así, pues ahí. O no sé si ellos, pues, por alguna otra razón, se han dedicado a mentir de una forma demasiado descarada y cínica. Entonces, ahí te queda el reto, Roxana, para ver si lo tomas. La ONU pidió al Estado salvadoreño explicaciones de lo que está pasando en sus centros de detención por la posibilidad de un patrón de detenciones arbitrarias, así como eventuales abusos que pueden ser constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y el gobierno de Bukele respondió que no reconoce los abusos. Rodolfo Delgado y Douglas Omar García Funes, dos de los funcionarios denunciados antes de que Bukele asumiera el poder por la existencia de torturas, ocupan puestos de poder en el gobierno de Bukele. En el 2015, Rodolfo Delgado, uno de los funcionarios de Bukele, fue identificado como torturador por Wilfredo Rivera Torres, un indocumentado salvadoreño detenido en Estados Unidos. En ese contexto, parece que para los policías no está de más llevar ante los jueces confesiones forzadas, como la que los agentes pretendieron sacar a Marcos a fuerza de torturar. Rodolfo Delgado. A mí me da risa este caso porque simplemente es la narrativa, alguien dice. Alguien dice. Eso es todo. Pero se omite de forma conveniente. Y más que todo, por eso a mí yo detesto al gobierno de Biden, porque las cosas que nosotros vemos aquí es que son increíbles. ¿Sabes quién sí hizo eso que tú estás narrando, Roxana? Se llama, y lo puedes buscar, Douglas Meléndez. Aquí tenemos a Tania Pastor, que denunció a Douglas Meléndez y ha demostrado, más allá de toda duda razonable, que el tipo, ese fiscal, hacía o como se forzaba a que la gente firmara su confesión. Miren, ese Douglas Meléndez tiene una cantidad de procedimientos tan terribles y para mí debería ser juzgado. O sea, yo no sé por qué no han procedido con él con omisión de investigación, procedimientos completamente erráticos. Por ejemplo, me acuerdo que participó en la liberación de un niño secuestrado y llegó a la casa, se lleva al niño o niña, no recuerdo qué era, y deja a los secuestradores en la casa. En la tarde los pandilleros ya la habían asesinado y todos nos preguntaban, bueno, ¿y por qué no te llevaste a la secuestradora? O sea, para investigar, o sea, si ella tenía al niño, ¿por qué no te lo llevaste? Pero bueno, eso ahí lo pueden ustedes, lo pueden revisar. Ahí están las noticias, no es algo que esté oculto ahí en un archivo súper secreto, no. Entonces, ¿quién ha solicitado o quién le da protección a ese tipo? El gobierno de Joe Biden. O sea, aquí han venido funcionarios de Biden a, digamos, a mediar o a preguntar por delincuentes confesos, demostrados. O sea, no delincuentes así que uno diga, hay sospecha o se dice, no. Que incluso hay videos, en el caso del exalcalde de San Salvador, que está con videos entregando dinero a las pandillas para incidir en el resultado electoral. Eso se llama fraude electoral. Y ha venido una funcionaria de Joe Biden a pedir por él, a decir, bueno, ¿y qué pasa con él? Y esto y lo otro. Y uno dice, bueno, ¿y a usted qué le importa de criminal? Entonces ahí tuvo una discusión con el presidente Bukele. El presidente no se ha dejado doblegar, afortunadamente, por esta gentuza. Y es de esas cosas que uno intenta comprender. Bueno, ¿y por qué Biden está interesado en delincuentes? ¿Por qué protege a un tipo? Justo lo que tú estás diciendo. Y que hoy son los baluartes de estar condenando a El Salvador con el Departamento de Estado, que dice que se basa en investigaciones periodísticas, y curiosamente esas investigaciones periodísticas son del Faro, o sea, una rueda de caballitos ahí. El Faro publica algo y después el Departamento de Estado se basa en ese reportaje que miente, y ya él saca su informe ahí como para decir, el Departamento de Estado dice, y ellos mismos lo han manifestado en sus informes, de que se basan en esos reportajes. Entonces, el tema es ese, de que aquí Roxana habla de un caso de este Rodolfo Delgado, de que alguien dice y queda en esa cuestión, en ese limbo de qué pruebas hay. Sin embargo, tenemos casos donde sí está demostrado que este tipo forzó a la gente, por ejemplo el caso este de Tony Saca, y lo puede investigar Roxana con Tania Pastor, que lo explica de forma magistral, donde él sí forzó a la gente a firmar su culpabilidad, su confesión, y hubo uno de los individuos que simplemente era el motorista que dijo no, y aún así lo condenaron. Bueno, de hecho le dieron más años que esos que confesaron.
porque se atrevió a no confesar. Entonces eso es lo que da risa, que por qué ese tipo de cosas no entran en el análisis de decir, ah, miren, es que fulano acusa a este de que es alguien que está utilizando la cohesión para que firmen sus confesiones. O sea, es una acusación que se tendría que investigar y llevar a juicio y determinar si efectivamente es así. Y esta ONG no dicen nada, ni siquiera piden que se investigue o que se procese a Douglas Meléndez, que le decían de apodo Pollo Crudo, por cierto. O sea, ese tipo se ha desaparecido y lo único que sabe es que está siendo protegido por Estados Unidos, que hacía justamente eso que tú dices. Protegido por el gobierno de Joe Biden, y eso nadie lo puede negar. O sea, está completamente demostrable, más allá de toda duda razonable. ¿Por qué lo hacen? Yo, por lo menos, ni idea, ni nadie de los que vivimos aquí sabemos por qué. Y por eso el presidente Bukele, pues, se molesta mucho con este tipo de acusaciones. No hay programa de reinserción para las personas privadas de su libertad. ¿Cómo no? Hay un programa que se llama Yo Cambio. El problema es que ha generalizado todos los penales. Por ejemplo, el penal de Mariona tiene un programa de Yo Cambio donde les enseña a los presos que no son de alta peligrosidad un oficio, se les pone en fase de confianza para que salgan del penal y ayuden en obras y puedan, digamos, restar penas de prisión. Ahora Roxana puede decir, pero eso es esclavitud. Bueno, pero no alcanza los recursos, entonces vamos a sacar el dinero para estarle pagando a cada preso, Roxana. O sea, cuando tú planteas una solución, tienes que decir, los recursos pueden salir de esto, pueden disminuir. Pero para eso tendrías que tener un panorama de cuánto es nuestro presupuesto, cuántos son nuestros ingresos. ¿Ya? Entonces, eso que estás diciendo no es cierto. No hay un programa de reinserción. Sí lo hay. Donde no lo hay, creo que no hay, es en el SECOP, porque está hablando de un penal de máxima seguridad donde hay asesinos. Buena parte de ellos estarán ahí de por vida. Sí. En otros países hay programas de reinserción que resultaron exitosos, aunque por supuesto esto no significa que todas las personas privadas de su libertad puedan ser reinsertadas en la sociedad exitosamente. Bueno, y otros países, se le olvidó mencionar un pequeño detalle, la diferencia de recursos. Es decir, con qué dispones y qué es lo que puedes brindar. Bueno, el video está un poco largo, creo que lo voy a dejar por acá. A ver. Va, imagínate en esta foto que he puesto acá, miren. Exitosamente. Por ejemplo acá. Imagínate aquí los policías, cómo están y cómo están estos pandilleros. Entonces Roxana no entiende o no quiere entender, o por lo menos que nos dé su visión de cómo se deberían de manejar a estos tipos. Es decir, cómo evitaría que se haga una revuelta y se haga, qué sé yo, un desmán a tal grado de que tenga que entrar la fuerza y hacer un solo derramamiento de sangre. Es decir, hay protocolos, Roxana, y los expertos en seguridad que tú deberías de consultar te lo pueden explicar y deberías de decirlo en tu video, pero no. Yo sí, lo voy a dar hasta acá. Ya se me hizo largo, ya va más de una hora. Quizás voy a hacer una segunda parte para ir viendo lo demás del video. Pero sí, yo no cabe en mi cabeza cuál es el motivo de estar tirándole al presidente y tragándose toda esta propaganda. O sea, esta foto para ella dice, esto es inhumano, me da lástima, pobrecito, pero no se pone a investigar o no sé qué piensa ella de las cosas que han hecho estas personas. O sea, no son cosas que ¿cómo se llama?, se puedan pasar por alto y no se tenga un protocolo de tratamiento hacia ellos. O sea, son personas extremadamente peligrosas, pues. Entonces, es triste. Miren, por acá, por ejemplo, acá ven. Esto, cuando aparecen este tipo de noticias, el crecimiento económico del país en 2023 ha sido el más alto en los últimos 30 años, afirma BCR. Sale esta noticia e inmediatamente los personeros de estas ONG dicen, no, es mentira que los datos los maquilla el gobierno y esto y lo otro, y empieza, pero no muestran algo técnico que uno diga, vamos a ver cómo es que lo hace. O sea, por ejemplo, acá lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre El Salvador.
Aquí, por ejemplo, estas ONG, miren aquí este ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, muere pastor en manos del régimen de sección. O sea, un pastor. O sea, que lo digas así es, madre mía, ¿cómo puede ser que el régimen haya agarrado a un pastor que se dedicaba a predicar la palabra de Jesucristo? Esto no tiene nombre. Entonces, Catalina Portillo, de la Colonia Milagro de Paz, murió anoche en Bartolina, según familia, fue encontrado sentado, padecía de sinusitis. Capturado arbitrariamente en mayo, deja a 2 niños a la enfermedad. O sea, este tipo de publicaciones así llevan esa intención de decir, no, miren, el régimen es brutal. O sea, aquí no se salva a nadie. Y no le ha servido porque al final el turismo se ha incrementado, la gente apoya al presidente, la oposición que sigue con esta narrativa se va reduciendo cada vez más y más. Y miren, esto es lo que lo publica la Deutsche Welle. Así, dice inocente cuando tiene un historial criminal este tipo, enorme. Por ejemplo, este otro. Este tipo. Vienen y venden como inocentes a personas que han participado en masacres. Este individuo, cuando lo capturaron, fue el que participó en una masacre que se hizo en San Juan Opico, de 11 trabajadores que simplemente habían llegado ahí a poner cableado, lo bajaron y hay un video ahí horrendo de eso. Entonces, este fulano fue criteriado, entregó a sus compañeros, a los otros que no hablaron, él sí, y los otros fueron presos y él quedó libre. Entonces, durante el régimen de sección lo capturaron y fueron los mismos compañeros los que lo vapulearon y lo mataron, porque como era el traidor. Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, Cristosal la Bessi Ríos? No, pero es que el Estado no debió haber permitido que esto pasara, y uno dice, pero ¿y cómo, pues? Es como esto de los homicidios en el país, no puedes tener un policía en cada esquina, en cada lugar ahí para evitar cada hecho, porque aquí pasa incluso que si hay un feminicidio, o sea, una pareja celosa mata a la mujer, dicen, ya ven, que el presidente no ha hecho nada por los feminicidios, y uno dice, pero ¿cómo es evitar eso? ¿Cómo se puede, digamos, buscar maneras de campañas, de prevención, de control de la ira? Yo qué sé. Pero ese tipo de cosas es bien complicado decir que no van a pasar. O sea, es difícil. Es prácticamente pasar por un cambio de cultura, que el hombre entienda que si la mujer lo engaña, pues lo que tiene que hacer es dejarla y no atentar contra ella. Y ya para terminar, ya se me hizo más tiempo todavía. Estas ONG no comparan cómo ha venido comportándose los homicidios, ya sea feminicidios, como ellos lo llaman, los homicidios, los abusos de autoridad, nada. Para ellos debe de haber 0. Entonces Roxana valora todo eso. Voy a revisar si hago voy a ver si hago una segunda parte, pero de momento lo voy a dejar hasta ahí. Así que, sin más, mis estimados, hasta luego.